satisfactoria, 2 meses para estudiar comunicación, conflicto, negociación y mediación. Impresionante cuando uno piensa que nuestros conflictos, los conflictos de la ciudadanía, se ponen en manos de personas cuya formación se ha centrado exclusivamente en cómo lograr que un juez me dé la razón. Y no hay una sola, salvo estos 2 meses muy poco generosos en la formación de los abogados, para entender cuáles son las formas de encarar procedimientos tendientes al consenso. Y bueno, somos 3 fanáticos, 3 apasionados, porque nos pasan 2 cosas. Hemos tenido una actividad profesional que nos ha hecho chocar una y otra vez con situaciones que no han sido satisfactorias, aún con el mayor de los éxitos. Uno gana pleitos y cuando mira hay algo que estaba fallando. Y la otra cosa es la ausencia de formación. Yo les refiero a nuestra propia formación, que es la formación como abogados. Pero si yo les preguntara a ustedes quiénes han estudiado comunicación, quiénes han estudiado negociación, quiénes han estudiado mediación, no sé, levanten la mano, que es bueno saber si alguno ha tenido formación, pero en general es algo que no ocurre, que la gente no lo tiene incorporado a su formación habitual, ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, ni tampoco en actividades conexas de la formación cultural, llamémosle, o ciudadana. Es muy esporádica el abordaje de estudios de esta naturaleza. Ya poniendo el tema más en concreto, la concordia es algo que ya no solamente está ausente de la currícula con la cual la gente se forma, sino que ni siquiera está colocado como un valor deseado, mejor dicho, se lo visualiza como algo deseado, pero no existe detrás el contenido de las herramientas de cómo se hace para luchar por la concordia. Nos quejamos de la grieta, todos sabemos que vivimos envueltos en conflictos y tomamos decisiones vinculadas a los conflictos permanentemente. Ahora, ¿cuáles son las cosas que racionalmente se hacen para que esa actividad sea una actividad de mayor éxito, de mayor diligencia, de mejor perspectiva para lograr los objetivos? Eso no está presente. Les diría que para arrancar esta presentación, este es el principal desvelo para nosotros. Y es muy lindo cuando uno sale, hace muchos años que nosotros abordamos estos temas en distintos ámbitos. Es particularmente lindo cuando uno se encuentra en un escenario interdisciplinario, donde quienes se interesan por estos temas provienen de múltiples actividades, múltiples edades, múltiples inquietudes. Pues entonces quiere decir que hay materia prima, hay demanda, porque la gente está absolutamente necesitada de mirar cómo se hace para vivir con un poquito más de paz, con un poquito más de respeto a la opinión ajena. A veces, para decirlo de manera sintética, nosotros decimos, podríamos decirlo de cualquier parte del mundo, pero refirámoslo a la Argentina y particularmente a nuestros desvelos y desdichas políticas, ¿no? Nos llevamos a marzo disenso, tenemos previa disenso. Hay una confusión entre disentir y pelear. La decisión de ir a pelear por algo parecería que le falta una etapa previa que es entender. ¿Qué pensás? ¿Qué pasa detrás de lo que decís o detrás de lo que haces? Porque me interesa saberlo, porque es mi mejor materia prima. Bueno, quiero darle la palabra a las chicas. Esta diplomatura está conformada con 4 módulos. La primera es pensar qué papel juega la comunicación en nuestros conflictos. No hace falta que nos detengamos ni 1 minuto y medio. Todos sabemos que la comunicación es la herramienta más poderosa para el entendimiento entre la gente,
pero también sabemos que la comunicación, cuando falla, cuando es utilizada con algún grado de descuido y a veces de mala fe, es una herramienta capaz de producir un daño irreparable. Vuelan por el aire relaciones humanas cuando la comunicación se la abandona o se la utiliza sesgadamente. Valdría la pena estudiar entonces cómo son los procesos de negociación, tanto en lo que yo consigo recibir de quien está interactuando conmigo, pero muy particularmente en la revisión y en la reflexión de qué pasa conmigo, cómo estoy yo mirando el tipo de comunicación que puede establecerse en función de mis herramientas. La persona que tengo delante es mi oportunidad, es aquella que eventualmente puede concederme algo que necesito. Y qué curioso cuando la actitud es la de agresión, la de cierta conducta despectiva, la de desconfianza, la de la suposición que estamos enfrentados de manera irreconciliable antes de empezar a conversar, como el principio de acción y reacción en la física, ¿no? Estamos uno de cada lado de la mesa y se supone que vamos a ir a discutir en un concepto de discutir muy poco feliz, porque podemos discutir, podemos confrontar ideas sin necesidad de pelearnos. La segunda cosa es, si es cierto que estamos rodeados de múltiples conflictos de toda naturaleza y que vivimos 100% de nuestro día tomando decisiones, cuando esas decisiones están imbricadas, están siendo objeto de cuestiones centrales de nuestra vida, donde esa toma de decisión va a determinar el camino que yo tengo por delante y a veces mirado de manera binaria, bueno, más vale que es estresante, más vale que me invade la inseguridad, más vale que me invade tal vez un exceso de prudencia, donde me inhibo hasta de hablar. Bueno, de ahí la existencia del segundo módulo, donde mirar el conflicto y amigarnos con la utilidad del conflicto y no estar tan peleados con ese monstruo que nos obnubila y que nos quita lucidez, nos disminuye la creatividad, es una tarea. Y ahí la propuesta del segundo módulo. Ahora, cuando ya supongamos que estamos en un escenario en el cual estas cosas ya las tenemos un poco más aceitadas y estamos en mejores condiciones y nos sentimos un poquito más seguros, aunque no hayamos estudiado nunca estas cosas en nuestro pasado, en nuestra formación. Pero, ¿qué hago con eso? O sea, ¿de qué manera juzgo yo mi actuación como negociador? Si yo les preguntara, ¿quién de ustedes siente que es un espectacular negociador? Que es un fenómeno, que es el Gardel de las negociaciones. A nadie se le ocurre ni asomar la mano. Ella sí, porque ella estuvo con nosotros en la corte anterior, con lo cual ella puede levantar la mano. Ya sabe que tiene que levantarla, porque el juego es ese. La realidad es que hay una falacia, porque todas las personas que estamos sentadas acá tenemos una capacidad para resolver conflictos superlativa en aquello a lo cual nos dedicamos, en aquello donde tenemos experiencia y nos sentimos cómodos, conformados con nuestra forma de ser, pero le falta una vuelta de tuerca, que es analizar qué es lo que hacemos, en base a qué herramientas, cuál es la razón estudiada objetivamente de por qué esto que me gusta lo hago bien. Empezando por identificar que hay algunas cosas que hago bien, porque miren si alguno de ustedes levantara la mano y dice, yo no hago nada bien, no tomo ninguna decisión razonable en materia de negociación porque nunca estudié y no sé ni siquiera lo que hago y me va mal en todas las negociaciones. Imposible, imposible. Solamente mirando cómo es la actividad en la cual nosotros nos desenvolvemos tomando decisiones, tomaremos conciencia que tenemos una capacidad importantísima para tomar decisiones. Bueno, vamos a estudiar negociación en la diplomatura para que ese análisis se complete. ¿De cuáles son las cosas que hago bien, las que hago mal? ¿Cuáles son las otras cosas que me producen temores? ¿Cuáles son las herramientas posibles a las que puedo acudir para obtener algunos resultados? Si es cierto que yo quiero satisfacer un interés,
voy a tener que estar muy atento a cuáles son las cosas que se alinean para obtenerlo. Está plagado de situaciones donde a la gente se le desimanta la brújula y hace cosas que no le convienen. Entre ellas, el famoso mecha corta, se le sale la cadena. Se pelea a destiempo. Se pelea y después no sabe qué hacer con la pelea que ocurrió. O se hace el amigo de la persona no indicada. Cuando las emociones se montan arriba de la toma de decisiones. A ver, el mundo de las emociones tal vez sea el ingrediente que provee al ser humano de mayor felicidad. No hay cosa más linda que es la emocionalidad y la vivencia de estas emociones que nos llenan la vida. Ahora, también hay que tener cuidado porque las emociones a veces se meten por la ventana y nos empañan la lente y nos dan una mirada, nos dan una visión acerca de la realidad que tiene la distorsión del deseo, la distorsión del odio, la distorsión de la desconfianza. Entonces, ejercitarnos de alguna manera en el tercer módulo, que vamos a hablar de negociación, a distinguir un poquito el problema de la persona, las conductas atinadas, apropiadas, consistentes, consecuentes con la obtención de un interés bien identificado, que justamente puede conciliarse con el interés de mi interlocutor, que a veces es una materia ajena. Yo pienso en mi interés y no soy un especialista en los intereses del otro. Y fíjense qué simple es pensar, qué error, que si yo no estoy atento a qué le interesa a mi interlocutor, difícilmente pueda conseguir que me conceda algo que yo necesito, porque yo no estoy preparado para saber qué le puedo ofrecer. Bueno, no vamos a expoliar la materia, pero de esto vamos a hablar. Y por último, tal vez una de las frutillas de la diplomatura, que parecería que todo lo que venimos hablando es bastante elemental, ojalá que sea seductor, que a ustedes les despierte interés, pero no es soplar y hacer botellas. Yo puedo saber de comunicación, puedo tener una mirada respecto al conflicto paciente, inteligente, prudente. A veces ponemos el ejemplo en clase, si ustedes se pondrían en manos de un médico que se impresione con la sangre, se ve sangre y tipo, ¡paf!, se desmaya. Yo no elegiría un médico que al momento en que la salud se encuentra quebrantada pierde sus capacidades. Un buen negociador debería ser la persona que al momento en que se presenta un conflicto pesado, de mucha severidad, tiene la cualidad o la formación de mirarlo con prudencia, con objetividad y con alguna herramienta para poder manejarlo. Entonces uno podría decir, bueno, alcanza con que sepamos de comunicación, que tengamos una formación acerca de qué pasa con los conflictos y que contemos con una abundante caja de herramientas eficiente para el intercambio de intereses eventualmente comunes o conciliables, de intereses de satisfacción mutua. A veces no alcanza. Y si quieren, sáquenle el a veces. Tenemos una tendencia a la confrontación que podría asimilarse a una compulsión, como tantas otras. La compulsión al alcohol, la compulsión a la droga, la compulsión a la comida, la compulsión a manejar como loco en la calle. El mundo de las compulsiones es un mundo complicado. Lo primero que tiene que pasar con la compulsión es que quien aborda, el que padece una compulsión, es justamente eso, que vea que está frente a alguien que es víctima y que padece una situación difícil de manejar. ¿Qué pasaría con una sociedad que padece el mal de una confrontación destructiva y automática, que tiene una compulsión a confrontar y que se llevó a marzo previa, la capacidad de mirar de qué manera puede abordar una situación conflictiva sin optar por la pelea, por la confrontación, por la desconfianza, bueno, todo lo que ya dijimos. Ahí es donde aparece una forma, un procedimiento que es la mediación, que es nuestro último módulo. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la calidad de una negociación entre un ruso y un japonés, donde el ruso no habla japonés y el japonés no habla ruso? Imposible. Lo mejor que le podría ocurrir a esas dos personas es tener un traductor, ¿no?
Medio nimio el ejemplo, pido disculpas. Pero, para que no nos parezca tan nimio, ¿qué pasa cuando dos personas hablan en castellano, pero una dice una cosa y el otro no la escucha? O el otro dice una cosa y el otro no lo entiende. O uno dice una cosa y el otro opta por la ofensa, porque le parece que lo está gastando. O tantas de las cosas que ya conocemos que minan el propósito de abordar en conjunto una situación que nos interpela. No es lo mismo que yo esté conversando con alguien que está del otro lado de la mesa y tenemos un problema que nos separa y nos invita a la confrontación, porque yo estoy acá y vos estás ahí, y ahí nuestra formación implica que vamos a confrontar, a que de alguna manera, con alguna herramienta, yo consiga que nos sentemos como estamos Cintia y yo, donde tenemos acá un problema, que es nuestro desafío, que es nuestro desvelo común. ¿Qué podemos hacer, Cintia y yo, para que ese problema pueda manejarse, pueda articularse y pueda llevar a algún punto de encuentro? Esa es la tarea del mediador. El mediador, como el traductor, es aquel que permite trasladar lo que dice una persona respecto al problema para que la otra persona lo escuche de manera diferente a lo que habitualmente le ocurre al interlocutor directo sin mediador. Es un atemperador, es una persona que está capacitada para mirar desde una óptica diferente para esquivar la pelea por sí misma, la que procura que lo que se dice sea escuchado y que a partir de lo que se ha escuchado se proponga alguna cosa que tenga que ver con acercar alguna solución, donde pueda volver a orientar la brújula del norte. Bueno, ya me excedí un poco porque ya podemos dar la diplomatura completa con esta presentación, pero lo que sí les podemos decir es que tenemos una fuerte convicción de que esta actividad encarada interpersonalmente en un grupo de personas que se interesa por ver en qué consisten estas materias y qué es lo que se puede hacer con ellas, es la semilla por la cual el disenso en la Argentina, la grieta, la política, los desencuentros, como en todas partes del mundo, que pueden llevar hasta la guerra. Bueno, a veces ponemos los ejemplos de los médicos, ¿no? Está lleno de hospitales que en el frontispicio tienen el nombre de un médico que le cambió la vida a la gente porque es un cambio paradigmático para la salud. Y en la medicina, cuando hay un problema en la sociedad que se difunde y pone a riesgo la subsistencia o la epidemia, los médicos rápidamente establecen cuáles son los protocolos y se alinean respecto a ver cómo hay que hacer para prevenirse ante un mal que puede ser gravísimo, que puede destruir una sociedad plena. ¿Qué pasaría si una sociedad estuviera transcurriendo un momento donde la compulsión a confrontar destructivamente fuera la regla? ¿Estamos preparados para generar una mirada superadora, decir, guarda, que esto no es pavada? La anomia no es una buena receta. Si todo el mundo hace lo que se le canta y nadie cumple ninguna regla ni ninguna norma, estamos en problemas. Si nadie escucha lo que dice el otro y lo descalifica como persona, defensas ad hominem, donde me interesa más desacreditar la persona vehículo de una idea que su propia idea, estamos en problemas. Y si eso nos estuviera pasando, de ahí la diplomatura y de ahí nuestra vocación. Podemos transcurrir la diplomatura con más éxito, con menos éxito, con más ilustración, menos ilustración, con más llegada a ustedes, con más intercambio, pero lo que sí les puedo asegurar es que tenemos un fanatismo que a veces es peligroso. Nos ponemos muy, muy inquisitivos respecto a la invitación a buscar la concordia. Ustedes saben que la palabra concordia viene del latín cordes, que es corazón, con el corazón. Entonces una sociedad puede aspirar a tener vínculos de paz. El concepto de la paz parece un poco ajeno, un poco genérico, solamente propio de la religión o propio de los grandes procesos políticos de la paz entre países.
Y un matrimonio que discute está al borde de explotar por el aire y con la intervención de un proceso racional apoyado por el mediador salva su matrimonio. ¿Nosotros saben cómo le llamamos a eso? Las pasitas. Porque eso es paz. Y cuando la falta de herramientas o vehículos para lograr pequeños bocadillos de pasitas falta, ¿y cómo podemos esperar que Argentina opte por la concordia y los procesos de paz donde haya entendimiento y haya vocación por escuchar a ver qué piensa la otra persona y tratar de alinear aquellas cosas que son comunes y aislar las que no coincidimos y, bueno, convivir con eso? Bueno, podría seguir hasta las 10 de la noche, pero las chicas me matan y Pablo peor todavía. Así que, bueno, así arrancamos. Esa es la presentación de nuestra diplomatura. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar acá otra vez. Para empezar, y siguiendo un poco con lo que traía Alejandro, la diplomatura consiste en poder empezar a pasar un poco por el cuerpo, ¿no?, la teoría sobre la que él hablaba de estos módulos. Entonces, lo que hacemos en la diplomatura son ejercicios prácticos que se llevan adelante en clases presenciales, en donde cada uno puede vivenciar, ¿no?, un poco de esta teoría que traemos con estos conceptos y puede ver qué le pasa realmente y cómo aplicar esta teoría en casos prácticos de su vida cotidiana. Entonces, eso es lo más rico que tiene la diplomatura, que es que no solo es un bagaje teórico que se llevan para poder aplicar y recurrir a lo largo de su vida, sino que también experimentan cuáles intuitivamente las cosas que vienen haciendo, ¿no?, y cómo mejorar esas acciones y cómo cambiarlas. Se trata un poco de ver y evaluar qué vinimos haciendo hasta ahora, cómo fueron las gestiones de nuestros conflictos, nuestras negociaciones, cómo fuimos cuando intentamos ser mediadores, ¿no?, en alguna circunstancia que nos ha tocado, y qué podemos hacer con las nuevas herramientas que fuimos aprendiendo en la diplomatura a partir de ahora. Cómo las implementamos y cómo hacemos para mejorar, ¿no? Acá tenemos una participante que nos puede contar algo. Hablábamos un poco del título de la charla, que es Métodos para construir consenso y alcanzar acuerdos duraderos. Y para poder encontrar estos métodos, a mí me gustaría hablar de el conflicto, ¿no? Cómo vemos el conflicto y si el conflicto puede ser un objeto de estudio para nosotros, ¿no? Si podemos empezar a mirar al conflicto, a analizar el conflicto, ¿no?, de forma de que podamos desengranar de qué se trata el conflicto. Todos tenemos conflictos todo el tiempo, por lo tanto podemos decir que el conflicto es inevitable. Ahora, que sea inevitable no significa que sea inherentemente negativo, pero sin embargo es la mirada y es la emoción con la que conectamos generalmente, para no decir siempre, al conflicto. Pero nos perdemos de vista de que el conflicto nos puede ayudar a aprender algo nuevo, puede ser una pauta de crecimiento o de progreso. Y ahí empezamos a pensar en qué es un conflicto, ¿no? ¿Por qué se dan estos conflictos? Y nosotros durante el curso usamos una definición de un autor que se llama Pruitt, que dice que conflicto es una divergencia percibida de intereses. Y ahí esta definición nos gusta porque sale de las definiciones comunes que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Que conflicto es una lucha, que conflicto es una pelea, que conflicto es una confrontación, una guerra, y prácticamente que para salir del conflicto deberíamos eliminar a nuestro contrincante. Para empezar a trabajar en una idea nueva, implementamos la teoría de decir que el conflicto tiene que ver con la perspectiva que cada uno tiene de lo mismo. Y esa perspectiva se multiplica por la cantidad de personas que nosotros somos.
Claramente, cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente sobre la misma cosa. Por lo tanto, no podríamos pretender nunca que no haya conflictos, porque claramente lo que vamos a tener que tratar de hacer es de demostrar cuál es mi perspectiva y estar lo suficientemente abiertos para poder comprender la perspectiva del otro, con el objetivo de poder construir un puente entre nosotros y crear soluciones nuevas. Y ahí está el punto de la construcción del consenso, ¿no? ¿Qué es el consenso sino otra cosa de poder implementar soluciones juntos que puedan ser duraderos, o sea, llevados adelante en el tiempo? Es muy difícil poder pensar, ¿no? Parece cuando yo misma me escucho siento que estoy hablando de un ideal, pero muchas veces solamente tenemos que tratar de abrirnos lo suficiente para poder dialogar con las personas que piensan diferente a nosotros y poder pensar que hay una idea que puede venir de alguien que nos caiga mal, que no nos guste, que nos parezca difícil, pero que realmente esa idea sume y pueda generar una solución creativa, nueva, que ayude a que estas ideas, programas, leyes, esto se puede dar en cualquier ámbito, sea algo real. Porque si lo hacemos entre todos, es mucho más real que si lo hace uno solo. Si lo hace uno solo, es muy probable que eso, con los cambios de gobierno, con los cambios de profesores, con los cambios de cualquier cosa, pueda ser boicoteado con el tiempo. Ahora, si todos construimos soluciones, es mucho más probable que eso persista más allá del tiempo, ¿no? Para esto hay algunos requisitos básicos que nosotros tenemos que tener. En principio, la paciencia para poder trabajar con otros. Y una mirada constructiva y colaborativa para trabajar con otros. Uno de los temas del curso es la negociación colaborativa y la implementación, cómo se lleva adelante la negociación colaborativa. Y es un requisito para poder trabajar en la construcción del consenso. Hay algo que también me gustaría agregar, que es que está íntimamente relacionado con el liderazgo. Los líderes que nosotros podamos ayudar a formar desde la universidad van a ser los encargados de poder generar espacios en donde se abran las puertas para que todas las voces puedan ser escuchadas. Y de esa forma el progreso es mucho más factible, porque si esto no se da, las personas se cierran y no participan. Ahora, si los líderes se capacitan en construcción de consenso, en gestión de conflictos, vamos a poder generar espacios de diálogo en donde podamos hablar a pesar, ¿sí?, de que tengamos ideologías distintas, que apoyemos a partidos políticos distintos, para poder pensar en la construcción de la sociedad toda, ¿sí? No por partes. Entonces hay una tarea que nosotros tenemos por delante, que es la de la formación, y que nos pasó mucho en la diplomatura porque teníamos alumnos que realmente ocupaban lugares muy importantes en lo que tiene que ver en la gestión ciudadana de esta ciudad y de ciudades cercanas, en donde vimos la utilidad de todas estas herramientas para generar estos espacios. Entonces, si bien el conflicto es inevitable, no es inherentemente negativo, y esto va a depender 100% de la conducta que nosotros tengamos frente a estos conflictos. Muchas gracias. Claro, no hace falta. No se escucha, ¿eh? Ahí está prendida. Bien. Bueno, voy a ver si puedo agregar algo que ilustre de qué trata esta diplomatura, pero voy primero a apelar a la participación de ustedes, porque esta convocatoria tiene un título y yo quiero chequear, quiero testear
¿qué impacto tuvo en ustedes la palabra inteligente? ¿Llamó la atención? ¿Convocó? Dijeron, negociación inteligente, eso es para mí. ¿Sí? Me están nombrando. ¿Qué? ¿Tuvo impacto? ¿No tuvo impacto? En todo caso, la negociación inteligente en mi caso me llamó la atención porque digo, bueno, como lo vi como algo que me faltaba quizás, entonces me interesó desde ese lugar, no como algo que yo reconociera en mí. Como un tipo de negociación más lúcida que la que habitualmente realizamos, ¿no? Un poco esa fue la idea, provocar la ilusión de que existe una forma de negociar que nos permite leer entre líneas, que es algo de la etimología de la palabra inteligente, de leer entre líneas y de tener la capacidad de escoger entre distintas opciones. Esa es la etimología en realidad de la palabra inteligente. Y esa negociación inteligente, entonces, requiere crear condiciones adecuadas para la satisfacción de aquellas cuestiones que las personas persiguen cuando negocian. Y fíjense que yo acabo de decir crear. No es descubrir algo que está ahí. Es ponerse a trabajar para crear el contexto adecuado. Para lo cual tenemos que trazar alguna estrategia. Si queremos crear algo que sea funcional a ese objetivo, que tiene toda negociación, que es crear o generar una síntesis de satisfacción de lo que todos necesitan, si eso fuera posible y fácticamente realizable, si los objetivos que tienen los que negocian no se excluyen entre sí, es factible, solo que se requiere creatividad. Entonces, esa estrategia requiere, desde la experiencia de los mediadores, una enorme destreza comunicacional, porque toda estrategia se posa en el proceso comunicacional, que es el soporte que conocemos los seres humanos para entrar en relación unos con otros, ¿no? Nosotros para eso usamos la palabra o más abarcativo, la conducta, la acción, ¿no? Y la palabra también es conducta, digo, la podríamos meter en esa bolsa. Entonces, sabemos que para negociar de manera inteligente tenemos que lograr una síntesis que abarque la satisfacción de las necesidades en juego de todos los que participan en esa negociación y que la estrategia que mejor funciona es una comunicación clara, que sea directa, que sea honesta. Y decirlo parece sencillo, pero luego hacerlo no es tan sencillo. Porque cuando estamos en el fragor de la lucha, inmersos o envueltos en las tensiones de un conflicto, nos encontramos con algunos obstáculos para ser honestos, para ser directos, para ser claros. Por ejemplo, nuestras emociones, que ya las mencionó Alejandro, que son útiles, pero que tenemos que saber capitalizarlas en vez de evitarlas, porque no las podemos evitar, porque estamos siempre en algún estado emocional y con alguna emoción a flor de piel. También puede ser que nos encontremos con el obstáculo de la falta de claridad de las propias necesidades. No sabemos qué necesitamos o estamos inducidos a pensar que algo es nuestra necesidad y no hemos evaluado si efectivamente eso es lo que necesitamos. O podemos encontrarnos también con el obstáculo del pensamiento especulativo, que es un enorme obstáculo al momento de negociar, porque uno mismo pierde la brújula pensando en todo lo que podría ser, en vez de lo que necesito hoy, aquí y ahora, de esta otra persona que tengo enfrente, que a su vez necesita algo de mí.
por eso está ahí sentada intentando negociar. Entonces, para prevenir que nos desviemos de este propósito, nosotros en la diplomatura sugerimos y desarrollamos adquirir habilidades y destrezas que nos permitan elegir qué comunicamos, cómo lo comunicamos, cuándo lo comunicamos y, por supuesto, todo eso alineado con el para qué comunicamos. El para qué es claro y lo dijimos hace un ratito, para construir juntos una síntesis que permita la satisfacción de aquello que necesitamos, que nos vuelve interdependiente, la necesidad recíproca, la que yo tengo de algo que vos me podés dar y la que vos tenés de algo que yo te puedo dar. ¿Qué comunicamos? Tiene que ver con el contenido, para lo cual tenemos que estar disponibles a indagarnos a nosotros mismos acerca de las propias necesidades, los propios deseos, las propias posibilidades que a veces se dan de patadas, ¿no? Con estos deseos y necesidades y generan tensiones internas que se suman a las tensiones que pueden crearse con el otro. Y también indagar acerca de la disponibilidad que tenemos para atender las necesidades y los deseos del otro. Todo esto tiene que ver con lo que finalmente va a integrar el contenido de lo que vamos a comunicar. ¿Qué estoy dispuesto a hacer por vos? ¿Qué es lo que necesito que hagas por mí? ¿Qué es lo que me gustaría y no puedo? El cómo tiene que ver con la forma, lo que exige desplegar herramientas y destrezas que me permitan transmitir el contenido de una manera adecuada. Es decir, que se relacione con ese qué, el cómo. Y a esto lo llamamos pertinencia. Por supuesto, para eso desarrollamos algunas herramientas, algunas destrezas teóricas o conceptuales, como pueden ser algunos modelos comunicacionales específicos para lograr este propósito. Hay otras herramientas que son actitudinales, que tienen que ver con el desarrollo de la empatía, de la capacidad de autoafirmación. Otras que son comunicacionales meramente y que las usamos todos los días y cuyos efectos son determinantes, aunque a veces no somos conscientes de ellos. Por ejemplo, preguntas. ¿Sabemos preguntar? ¿Sabemos qué riesgos asumimos cuando preguntamos de algún modo en particular y no de otro? Por ejemplo, ¿qué riesgos asumimos cuando preguntamos de manera cerrada? Todos ustedes alguna vez deben haber escuchado esa distinción entre preguntas abiertas, preguntas cerradas. Preguntas cerradas, ¿qué riesgos? ¿Alguien reconoce algún riesgo al que me expone preguntar para que el otro responda sí o no? Ese es uno. ¿Qué otro? Sí, puede que me diga no sé, ¿no? Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Porque en realidad si yo pregunto cerrado es porque quiero confirmar o descartar algo. ¿Qué otro? Fíjense cómo empiezan a aparecer, ¿no? Cuestiones que indican que no da igual preguntar de una manera o de la otra. Hay un riesgo que no se mencionó, que es bien interesante tenerlo en cuenta, y si hacen la diplomatura, los que no la hicieron, se van a enterar de muchos otros. Pero ese riesgo básico, que cuando pregunto de manera cerrada, corro siempre e invariablemente, es quedar expuesto en mis hipótesis. Si yo te pregunto, ¿tenés hijos? Mi hipótesis no me expone, digamos, de una manera terrible, pero hay una hipótesis. ¿Cuál es?
que yo me figuro que podrías tenerlos. ¿Sí? Este es un ejemplo. La pregunta cerrada habla más de mí que de vos. Cuando negociamos, saber los efectos de estas herramientas es básico, fundamental, para tener esa habilidad de desarrollar negociaciones más lúcidas y encarar el camino y llegar hacia donde quiero llegar. Y decía, ¿cuándo comunicamos? Cuando comunicamos tiene que ver con la oportunidad. Requiere la capacidad de combinar de la mejor manera posible el qué y el cómo en un tiempo que sea adecuado. Y un tiempo que sea adecuado no quiere solamente decir el momento exacto, sino también la duración de esa interacción comunicacional. A veces tengo que tener mucha paciencia para sostener en el tiempo una interacción que arroje resultados que estoy esperando alcanzar. Las negociaciones, hablábamos con Alejandro hace un rato, los mediadores sabemos que muchas veces el objetivo a corto plazo que nos trazamos es sostener las reuniones, porque este es el tiempo en el que todo lo que articulamos opera, ¿no? En ese intervalo o en ese lapso. Creo que por ahora es todo, antes de que pasemos, que veo que anotaste algunas cosas y debes tener ganas de agregar, antes de que pasemos a hacer algo con la cajita que pusimos en la puerta. Las escucho a las chicas y me interpelan, soy incontenible. 2 o 3 comentarios breves de cosas que pueden ser bastante elementales o hacer palotes, y alguna otra que va dirigida más a lo aspiracional, al deseo profundo que nos reúne en la universidad. El primero es reflexionar, un poco hacer gimnasia de qué es lo que pasa con nosotros en nuestro desenvolvimiento. Entonces, una premisa. La gente dice lo que dice y hace lo que hace siempre por algo. Empecemos con esa premisa. ¿Yo busco entender o me apresuro con un juicio de valor? Ahí tienen una pequeña receta o idea de qué es lo que puede pasar, por ejemplo, con las discusiones donde se superponen monólogos, ¿no? Y donde el juicio de valor prevalece a escuchar y entender. Otra pregunta. Estamos acostumbrados a una cosa bastante binaria, que es el juicio de valor acerca de si las cosas son buenas o malas. Y falta algo en el espíritu del tratamiento de los conflictos cuando hay situaciones, como dicen los economistas, de subóptimo, donde todo no se puede satisfacer. Entonces, la respuesta podría ser depende, ¿comparado con qué? Entonces, el mundo de las posiciones, donde alguien dice esto es así, yo quiero esto, y se coloca en una situación de estrechez mental y de pelea respecto a que lo único que puede ser sostenible es lo que yo digo, bueno, está el mundo de la calificación en un contexto donde yo tengo que analizar esto que no es tan bueno, resulta que deviene en algo bueno porque cuando lo comparo con lo que voy a tener si no lo acepto, es francamente peor. Bueno, no es muy esperanzador la fórmula, pero es muy real, ¿no? Entonces, la reflexión es, nosotros tenemos materia prima, tenemos conceptos, definiciones, herramientas, mucho para transmitir, creemos, pero claramente no alcanza, claramente no alcanza. La herramienta que realmente nosotros aspiramos a poder compartir con ustedes es el intercambio de la interdisciplina, porque hace falta la vivencia. Podemos llenarlos de definiciones, llenarlos de conceptos, llenarlos de teoría,
pero si no logramos que cuando ustedes escuchan algo que les parece interesante, no lo pueden relacionar con algo de la vida diaria, estamos perdidos. Puede ser un lindo librito, una linda conferencia, un lindo verso, pero donde opera realmente algún efecto superador y valioso es cuando hay una relación en algo que se ha analizado de manera académica, de manera con cierto contenido que es lo propio de un ámbito universitario, con lo que nos pasa en la vida real. Y eso que nos pasa en la vida real va a venir más de ustedes a nosotros que de nosotros a ustedes. O sea, vamos a poder nutrirnos en la interdisciplina cuáles son las cosas que imbrican, que conjugan con los conceptos teóricos. Bueno, esto va a ser palotes de algunas herramientas, pero vamos a lo que nos interpela y que nos inspira, ¿no? Ya dijimos que estos 4 módulos tienden a llenar en alguna medida una zona de vacancia de cosas que no han formado parte de la educación natural y focalizar el disenso como algo que tenemos que procurar manejar con mayor eficacia. Entonces, no le tenemos miedo a hablar de paz, no tenemos miedo a hablar de la grieta, no tenemos miedo a pensar que una comunidad que mejora en sus vínculos es porque de alguna manera se ha ocupado a focalizar su estudio y a practicar qué tipo de relaciones de convivencia dan resultado y dan satisfacción. Y acá lo más importante para terminar. Lo aspiracional es la paz en la República Argentina, la superación de la grieta, el concepto de equipo que focaliza los desafíos para poder crecer como nación hermana. Ahora, eso tan lindo, tan aspiracional, que nos interpela, nos conmueve y nos lleva sinceramente a una búsqueda apasionada, no hay más remedio, muchachos, hay que hacerlo en la diaria. Esta noche en casa, mañana en el laburo, en el lugar donde estemos. Porque cuando hablábamos de los médicos, ¿no?, que están en los frontispicios de los hospitales, todos esos médicos empezaron cosiendo suturas en la guardia de algún hospital y aprendieron un montón y terminaron siendo las personas que le cambiaron la vida a la gente por algún descubrimiento, por alguna técnica, por lo que fuera. Terminaron siendo los monstruos de la medicina. Los monstruos de la paz. No podemos descartar que estén acá presentes, que haya alguien cuya semilla caiga en tierra fértil, germine y termine siendo Premio Nobel de la Paz. Nosotros lo que pensamos es que modestamente tenemos que ensayar y compartir con ustedes la vivencia diaria, con mi mujer, con mi hijo, con mi compañero de trabajo, con mi ámbito universitario. Y en la medida que vayamos experimentando y disfrutando de algunos resultados respecto a la mejora de la convivencia, y claramente las comunidades de las ONGs, de la política, de las legislaturas, los municipios, la república y lo que fuera, y ahí la chance aumenta, ahí la chance aumenta. Porque, a ver, la premisa puede ser, discutimos mal, y las negociaciones son perfectibles. ¿Y con qué? Y bueno, es un desafío. Bueno, estamos empezando a repetir, así que yo daría por terminado. ¿Quiere decir algo? Una pequeña reflexión, última. Nosotros trajimos una cajita que modestamente era una invitación para que cuando cada uno de ustedes entre a esta sala, coloque, si lo deseaba, una descripción de una habilidad que crea que posee, que puede poner al servicio de la construcción de consenso en su entorno, en su comunidad. ¿Lo vieron todos esto? ¿No? ¿Sí? ¿Lo vieron? Y solo 3 pusieron algo. Somos bastante más que 3. Les voy a contar cuál era la idea, que la vamos a posponer, porque con 3 yo creo que
nuestro exceso de optimismo nos jugó una mala pasada. Claro, hemos hecho esto mismo en otros contextos y cada persona que entraba hacía una reflexión y ponía cuál era modestamente la capacidad que tenía para poner al servicio de su propia comunidad y construir un poquito de paz. Entonces, lo que hacíamos luego, al final, dado que todos ponían un papelito, todos sacaban un papelito y se llevaban la disponibilidad de un otro para construir consenso cuando lo necesitasen. ¿Por qué pensamos que esto es útil? Porque hablamos de negociación inteligente, pero hablamos de construir consenso en la comunidad. Y la comunidad somos todos. No es el otro. No es el otro cuando lo necesito. Es somos todos todo el tiempo. De manera que nuestra disponibilidad para construir ese consenso, si está siempre ahí, tanto mejor, porque los resultados van a ser mucho mejores. La idea era, decía, que cada uno saque un papelito, tenga el contacto de alguien disponible y empezar a construir una red, porque de eso se trata una red, ¿no? De tener referencias de personas disponibles con alguna habilidad que yo pueda necesitar en alguna circunstancia que emprenda que requiera de otros, con saberes que yo no tengo. Por eso Ale hacía hincapié en esto de la importancia de la multidisciplina. La esperanza es que dentro de un tiempo, hagan o no la diplomatura, cada uno de ustedes se anime, si repetimos este experimento, a poner algo ahí para que otro pueda contar con ustedes. ¿Sí? Por el momento vamos a guardarnos nosotros los 3 papelitos para contar con los 3 Hacer red. que están disponibles. Hacer 6. Un pequeño comentario que quiero hacer. Pero de eso se trata también. En estos contextos. Nosotros venimos trabajando en esto hace muchos años. En un tiempo más reciente dimos una diplomatura en la Universidad de San Martín y fuimos invitados para eso por el doctor Diego Marías, que casualmente es quien también nos invitó a conocer la universidad y a participar de la mano de Jerónimo y de Pablo en esto que nos resulta tan grato. Casualmente lo veo a Diego sentado ahí, así que te invito, Diego, a que hagas alguna mención, alguna palabrita respecto a la vivencia que vos tenés y las causas por las cuales seguís confiando en nosotros. Yo quiero un poquito de autoestima, porque te veo sentado ahí y no quiero que participes. Sí, quiero que hables. Como quieras. Yo, a ver, una cuestión de respeto por alguien que quiero mucho, trabajé con él, es un tipo de capacidades enormes y me parece que lo mínimo que puedo hacer viéndolo sentado ahí es decirle gracias, gracias Diego, porque hemos recorrido un camino juntos en la Universidad de San Martín y ahora acá, y vos desde la época del ministerio siempre confiaste mucho en lo que nosotros hacemos. ¿Se escucha? Muy breve porque no, están terminando. Es la segunda corte esta, ¿no? Si no me equivoco. A eso vinimos. La primera te vimos poco. Esta Bueno, está bien, es verdad. Nos queda lejos Areco algunos, pero... no, muy cortito. Le propuse a Alejandro y a las chicas darle entidad y autonomía y forma a esta diplomatura que, como bien decía Alejandro, fue extractada de una diplomatura más grande, pero fue en esa diplomatura tan valioso este módulo, fue tan requerido, tan valorado por los alumnos de todas esas cortes que me pareció que merecía ese módulo en esa diplomatura, su propia diplomatura, su propia entidad, porque bueno, claramente había mucha tela para cortar, porque el tema creo que es infinito, es de una vigencia absoluta,
Y me parecía que estaba bueno darle la posibilidad de que tenga como una vida propia, ¿no? No enmarcada dentro de un continente más amplio, sino realmente apostar a que esto pueda tener un principio y un fin, siempre sobre el mismo eje. Y esto es un camino que estamos empezando a transitar, así que en buena hora que nos ha ido bien. Si hay una segunda corte es porque evidentemente hubo una primera que anduvo bien. Esto es como cualquier cosa, uno puede ofrecer buenos contenidos, buenos cursos, buenas carreras, buenas diplomaturas. Ahora, si del otro lado no hay interesados, no hay gente que valore esto o que entienda que esto es importante para su vida, para sus negocios, bueno, claramente la oferta ante la falta de demanda, bueno, se vuelve completamente inexistente. Así que ojalá que esto crezca cada vez más en el marco de esta casa, que yo quiero mucho particularmente porque la vi nacer. Y que podamos replicar estas cosas, otras parecidas en otras casas de estudio, porque creo que el público es infinito y la necesidad de poder encontrar respuestas, acuerdos, puentes, en un mundo tan controvertido, cada vez más difícil, cada vez más hostil, con conflictos bélicos, conflictos de todo tipo, en una Argentina que está completamente fragmentada y fracturada, que tengamos la posibilidad de encontrarnos y reencontrarnos y cobijados en esta casa, creo que es siempre una alegría. Así que vine, como otras veces, a escucharlos y a celebrar que esto va creciendo y que, por suerte, creo que tenemos un largo camino para recorrer. Así que los que tengan el privilegio de cursar esta diplomatura, conozco la calidad de los tres docentes que están sentados ahí, aprovechenla, como digo siempre, disfrútenla, sáquenle el jugo, porque esta calidad de contenidos en la universidad pública me parece que es algo que hay que valorar y que tengan esa posibilidad, digo, esas son esas cosas que hay que aprovechar sinceramente, nada más. ¿Qué vamos a aprender en la diplomatura? Una pregunta muy concreta quiero hacer. Ya estuvieron explicando lo que vamos a aprender. Pero, ¿vamos a aprender a mediar entre personas o vamos a aprender nosotros a ser más mediadores con respecto a nuestras relaciones con el resto de las personas? ¿Entiendes? O sea, me la dejaste picando. Lo primero que se me ocurre decir es vamos a desaprender. Es muy difícil la tarea de aprender algo cuando llevamos semejante bagaje compulsivo a confrontar, donde es en algún punto nuestra única herramienta. ¿Y por qué nuestra única herramienta? No es un reproche, no es un señalamiento, no es un juicio de valor negativo. Nunca estuvo en la mira de los objetos de estudio. Luego de desaprender, ¿cuál es el punto de orientación o de reflexión más útil? La interrelación entre las personas, que bien claramente puede ser entre dos personas, individuos, o bien puede ser en una comunidad. Ahora, justamente ese aspecto que incluye a dos personas o una multiplicidad de personas, tiene a su vez dos aspectos de los cuales no se puede prescindir. ¿Qué hago yo y qué haces vos? El qué haces vos, como en las orquestas, es un teclado que yo no manejo. Vos elegís tocar sol, tocar fa o tocar si, y afinás, desafinás. Yo sí puedo tocar sol, puedo tocar mi, puedo tocar do, porque es mi teclado. Ahora, la disonancia y el volumen del teclado y la superposición de teclas disonantes con las que yo apriete, eso sí puede ser mi responsabilidad. Si alguno de ustedes ha incursionado en el mundo de la PNL, programación neurolingüística, ¿cuántas cosas hay que yo puedo hacer para que vos hagas algo constructivo que a mí me convenga? Y viceversa, ¿cuántas cosas puedo hacer yo para que vos te brotes y terminemos peleados porque a algún contexto le conviene más el conflicto que la concordia? Entonces, me hace acordar a Pimpinela, sacás lo peor de mí. ¿Cómo hacer para sacar lo mejor de ti? Entonces, a tu pregunta, la introspección, el análisis de qué hago,
cómo encaro las situaciones de conflicto que quiero abordar y que quiero superar, que quiero generar ese vínculo de comunión para mirar juntos, lo que decíamos al principio, del otro lado de la mesa o del mismo lado de la mesa, es una tarea que arranca por la mirada interior. Ahora, tampoco alcanza, porque no es soplar y hacer botellas. Yo necesito mirar, estudiar y experimentar qué pasa con aquello que yo estoy tratando de perfeccionar en mi mundo interior para que se produzca ese vínculo donde pueda leer qué pasa con el otro. A ver, es muy fácil negociar con mi propia tribu. Estamos todos de acuerdo, disfrutamos, nos vamos superponiendo en argumentos que cada uno complemente el anterior, ningún disenso, a veces ninguna novedad, gran disfrute, comida de por medio, abrazos, celebraciones, aspiraciones a crecer en nuestra comunidad de unicidad de criterio. Es muy difícil conversar, negociar, interactuar con miembros de la otra tribu. Bueno, si me preguntan, esquema central de la diplomatura, ¿cómo hago para conversar con personas que no piensan como yo? Si no, es una pavada, por no decir otra cosa, lo que yo soy guarango, estamos en un mundo académico. Más vale que tendremos que ver de qué manera ejercitamos nuestra posición, nuestra conducta, para entender al que piensa exactamente lo contrario de lo que yo pienso y escudriñar un poco si me está queriendo perjudicar o sinceramente dice lo que dice o hace lo que hace por algo. ¿Cómo voy a prescindir yo, investigar por qué dice lo que dice y por qué hace lo que hace? Esto es hacer palotes. Si no empiezo por ahí, es un analfabeto del abordaje de los conflictos. Y seguro las chicas deben querer decir algo más interesante que yo. Me hace acordar a algo que los griegos decían, mi destino es mi carácter. Me hace acordar a eso. El trabajo sobre el carácter puede modificar el destino. Los griegos eran más pesimistas. Tu pregunta fue una gran oportunidad, porque las dos cosas. Chicas. Bueno. ¿Algo más? No sé si entendí del todo la pregunta. Mirá lo que voy a decir. Empezamos con la confrontación. Iba por ahí. Porque justamente viene por el lado de que es muy difícil trabajar sobre el carácter, ¿no? Uno, como siempre dice, el carácter te domina, ¿no? Vos lo dijiste, Alejandro, siempre por ahí en algún lado, por ahí por algún lado, callamos también a veces. Y es muy difícil trabajar sobre el carácter, sobre la personalidad. Me haces pensar en algo que alguna vez conversábamos. Hay una frase que utilizamos todos, creo, en algún momento, que es hablando se entiende la gente. Sin embargo, no es hablando, es escuchando, ¿no? Y escuchar tiene como supuesto, la verdadera escucha, ese conocimiento propio. Si yo no sé desde dónde escucho, con qué elementos escucho, con qué supuestos que aparecen y e interceptan lo que estoy recibiendo del otro, seguramente no entienda al otro. Pero lo que me quedé pensando fue en la palabra mediar en tu pregunta, porque mediar es algo que hacemos todos y que no hacemos todos todo el tiempo, sino que a veces creemos que mediamos y lo que estamos es buscando soluciones de compromiso, que no es lo mismo que mediar. Eso podría ser conciliar, por ejemplo, ¿no? Hacer, digamos, una pesquisa de cuál es ese punto intermedio de concesiones recíprocas donde las personas están dispuestas a dejar de pelear. Pero eso no es mediar. Mediar es ir a las profundidades de las motivaciones que las personas tienen, a cuestionar también esas motivaciones o a hacer que se las cuestionen, ¿no? Desde mediador yo no les cuestiono, pero sí genero los suficientes interrogantes
para que ellos se pregunten acerca de sus motivaciones, para que las confirmen, para que las corrijan si descubren que eso que se proponían no era lo que necesitaban. Mediar, por lo tanto, es algo un poquito más complejo que interceder. Y de eso también hablamos en la diplomatura. Digamos, luego de hacer todo un recorrido acerca de las herramientas de teoría del conflicto, de teoría de la negociación y de teoría de la comunicación, entonces ahí estamos en condiciones de empezar a hablar de qué es mediar, que es un acto bastante más complejo que interceder o que hacer de intermediario. Y a mí lo que me gusta pensar es que es un acto sumamente creativo. Por eso también en la diplomatura cantamos, actuamos y hacemos algunas cosas que hacen que se vuelvan más creativos. Y nos divertimos, sobre todo. Un pequeño agregado de una anécdota que puede complementar lo que explicó recién Ceci. Yo viví la mitad de mi vida profesional como mediador, mediando para el acuerdo. Mediaciones comerciales, corporativas, donde mi visión era que me convocaban para lograr un acuerdo y si el acuerdo no se lograba, era mediación fracasada. Mediación exitosa con acuerdo, mediación no exitosa, sin acuerdo, fracasada. Y nuestra profesora, Susana Cures, que nos inspiró desde el inicio a todos nosotros con una gran capacidad, profesora de obligaciones de la universidad que mutó en profesora de todos estos temas, un día me tocó el hombro y me dijo: Alejandro, ¿vos leíste algo sobre mediación transformativa? Bueno, le dije, sé que existe, pero la verdad que no leí nada. Estaría bueno que leyeras, porque estás incurriendo en algunas frustraciones no propias del mundo de la mediación. Es cierto que hay ámbitos donde a vos se te convoca para acordar, y si no se acuerda, la gente se va insatisfecha y tal vez no te vuelvan a contratar. Pero no tenés ninguna mediación donde la intervención haya generado una recomposición de algún vínculo, donde sin acuerdo haya quedado allanado el terreno para que a futuro hubiera un entendimiento de un acuerdo postergado que ni siquiera vos te vas a enterar. Y dije, sí, me acuerdo de una familia de 4 hermanos, 2 medios hermanos, que no se habían visto nunca, tenían 50 y 18, pero no se veían desde el nacimiento de esos 2 chicos que vinieron a contramano y eran negados, y no hubo acuerdo. Ahora, ¿saben qué ocurrió en esa mediación? A nosotros los abogados, yo no estaba interviniendo como mediador, a nosotros los abogados nos sacaron afuera de la mesa y se pasaron 5 horas conversando. Se hicieron amigos, se intercambiaron fotos, lloraron, hablaron del padre, que era el que había metido la gamba, ¿no? Y yo dije, ¿esto qué es mediación fracasada? Esto es una mediación exitosa de aquí a Japón. Entonces, esta visión un poquito más aguda respecto a qué significa mediar, bueno, la mediación transformativa también existe. Me la enseñó la doctora Susana Cures, a quien quiero mucho. Todos queremos mucho. Ceci, decite algo de comunicación. No, voy a solamente decir una cosita respecto a tu pregunta, que es que empecemos a cuestionarnos nuestros propios pensamientos y quizás estemos más permeables, ¿no?, a que las personas nos convenzan y ver qué pasa. O sea, para escuchar con la intención de ser convencidos. Entonces, si yo me predispongo a que vos me convenzas, seguramente te voy a escuchar con mucha más atención y voy a evaluar tu punto y tu perspectiva y voy a tratar de entender por qué me estás diciendo esto. Y conjugar, ¿no?, lo que yo quiero con lo que el otro necesita o quiere y encontrar en esa necesidad mutua la creación de soluciones nuevas. Hay una premisa a veces en situaciones de conflicto en donde todos pensamos que queremos lo mismo. Y como todos pensamos que queremos lo mismo, nos peleamos, porque si queremos lo mismo, la única forma que hay de resolver este conflicto es que uno solo lo obtenga. Y la realidad es que si nosotros nos ocupamos
de preguntar exactamente para qué quieren esto que están pidiendo, nos vamos a dar cuenta que es imposible, volviendo a lo de las perspectivas del comienzo, de que todos nosotros que estamos acá reunidos queramos lo mismo. Razón por la cual existiría una posibilidad de satisfacer esos requerimientos de cada uno de formas que nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero que realmente deben estar al alcance de la mano si tenemos la habilidad de poder comunicarnos. Así que la semillita que quizás nos podemos llevar es esto de cuestionar nuestros pensamientos y ver cómo puedo yo, a partir de este cuestionamiento, dialogar, ¿no? Dialogar significa escuchar para comprender lo que el otro me dice y poder tener un intercambio para construir consenso. Eso. Toda una serie de expresiones de deseo que sinceramente aspiramos a que aquellos que se anoten en la diplomatura puedan disfrutar junto con nosotros. No miramos la diplomatura en torno a la evaluación sobre la adquisición de conocimientos. Miramos la diplomatura como un terreno donde alguna semillita pueda germinar para que la paz en Argentina tenga vida. Hemos tenido la experiencia de la primera corte, sí, ya terminamos, donde personas de muy diversas extracciones políticas, ideológicas, de actividades diversas, han logrado entrar en este proceso de conversación que promovemos, donde básicamente se trata de eso, de aprender a conversar, ¿no? Y con las diferencias que aparezcan, con las similitudes que aparezcan, que a veces también traen tensiones. Las coincidencias también traen tensiones, porque traen competencia muchas veces. Y vos hace un rato hablabas de cómo estamos enseñados, y estamos enseñados para competir. Y no estamos enseñados para indagar, estamos enseñados para responder. Entonces, es desaprender y adquirir nuevas herramientas que pueden ser útiles para vivir mejor. Muy bien. Muchas